Y empecemos entonces a hablar de los tratamientos que tenemos actualmente para el manejo del paciente neurógeno. Y me gustó mucho ese término porque si vamos a la definición, la vejiga neurógena en realidad es un término que no es un término exacto. Y hablamos de vejiga neurogénica en realidad cuando hay una disfunción anormal de la uretra, de la vejiga o de la próstata en el caso de los hombres en individuos que son, llamémoslo de alguna manera, neurológicamente intactos. Pero es incorrecto porque no todo paciente con vejiga neurógena o no todo paciente neurógeno tiene una alteración de la función vesical. Entonces el término correcto es hablar de una disfunción vesical de características o secundario a alguna patología neurológica, ¿ok? Entonces tenemos pacientes con alteraciones neurológicas pero que su vejiga funciona muy bien y tenemos pacientes quienes la vejiga no funciona muy bien, que vamos a desarrollarlo en un momento. Tres pilares fundamentales en estos tipos de pacientes y no es únicamente la vejiga. Esos pacientes tienen alteraciones sexuales, esos pacientes tienen alteraciones intestinales y esos pacientes tienen alteraciones vesicales. Y es responsabilidad de nosotros que abordemos absolutamente esas tres condiciones para mejoría de no solamente calidad de vida, sino de función. La evaluación es una evaluación, o sea, es imposible hablar de tratamiento si no hacemos un diagnóstico correcto o una evaluación correcta y por lo tanto hemos de enfocarnos en su evaluación, pero la evaluación es básica, es decir, es lo que hacemos en todos los pacientes. Es verdad que hoy día tenemos muchos exámenes adicionales, tenemos resonancia, PET, tenemos cantidad de cosas que nos podemos apoyar, pero no nos podemos olvidar del ABC de la medicina y es la historia clínica completa. Y en el examen físico lo que hemos nosotros de enfocarnos es en un examen físico neurológico. ¿Buscando qué? Buscando en dónde está ese nivel de la lesión en pacientes quienes tienen un compromiso medular o buscando si son pacientes quienes tienen alteraciones de motoneurona superior o de motoneurona inferior porque su comportamiento es completamente diferente. Y además porque es que tenemos que plantearnos objetivos. Y esto es algo que lo tenemos que hacer y decir a los pacientes y sus familiares de entrada. Y el objetivo fundamental en los pacientes neurógenos es la preservación de la función de los riñones. Objetivo fundamental. Si a través de eso y sobre la marcha podemos alcanzar el resto de las tres objetivos, bienvenidos sean, que son alcanzar en aquellos que son incontinentes o mantener en aquellos que son continentes, recuperar la función del tracto urinario inferior y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. Y estos objetivos son así porque la principal causa de muerte en pacientes neurológicos y específicamente lesionados medulares es una alteración de la función del riñón. Por lo tanto, ha de ser muy claro el hecho de plantearnos esos objetivos y de seguir esos objetivos como lo mencionó la jefe Luz hace unos minutos. Y el objetivo fundamental de todo eso es conservar que las presiones tanto de la fase del almacenamiento como la del vaciado sean unas presiones normales. Y la única manera de nosotros saber, no hay otra, la clínica puede ser que nos sugiera, pero la única manera de nosotros saber si esas presiones están bien es mediante el estudio funcional que se llama el estudio urodinámico. ¿Por qué? Porque estas son todas las alteraciones que podemos encontrar. Fíjense que no es una sola. Son cantidad de alteraciones que nosotros podemos encontrar durante el estudio urodinámico, idealmente el estudio de videourodinamia, que nos pueden poner en riesgo a ese paciente. ¿Riesgo para qué? Para que hayan alteraciones de la función del tracto urinario superior. Y eso está completamente establecido. Las guías y absolutamente todo el mundo sabe que una de las indicaciones de la urodinamia es el antecedente neurológico. Pero quiero dejar esa claridad que pacientes con antecedente neurológico, el estudio ideal se llama el estudio de videourodinamia, no la urodinamia normal, sino la videourodinamia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver durante la videourodinamia? Pues todas estas alteraciones. ¿Cómo funciona la vejiga? ¿Cómo están esas presiones? Si la vejiga durante la alteración de esas presiones genera un reflujo vésico-ureteral o no. Reflujo vésico-ureteral va a poner en riesgo
a que el riñón que siga produciendo esa orina no lo baje, o que las presiones abajo de la vejiga sean tan altas que la orina que se produce en el riñón pues no descienda hasta la vejiga, o que genere ese mismo reflujo. Acuérdense que son pacientes que seguramente van a estar contaminados, generemos una contaminación y posteriormente una pielonefritis, por ejemplo, pielonefritis e infecciones que a la larga van deteriorando la función de esa unidad renal. Pero además porque nos podemos ver o podemos determinar la disinergia. ¿Qué es la disinergia? Recordemos que para orinar se necesita una contracción del detrusor, pero una relajación del esfínter uretral externo. Cuando ocurre una disinergia se contraen los dos y al contraerse especialmente el esfínter uretral externo provoca unas presiones muy elevadas durante la fase del vaciado que a lo mejor va a poner en riesgo la función de esos riñones. Entonces hemos de tener mucho cuidado de la evaluación, pero sobre todo del diagnóstico de estas alteraciones para poder ejercer un tratamiento efectivo. Esta es una foto cortesía del doctor Mauricio Plata. Este es el estudio, lo que tenemos nosotros disponible en nuestra unidad para la videourodinamia, que tenemos un arco en C, que tenemos la silla en donde está el paciente, silla que reclina, y al reclinarlo podemos tener, acuérdense que son pacientes neurológicos y que muchas veces no pueden estar en su posición, por lo tanto esto lo podemos poner incluso en supino completamente. Tenemos una máquina de signos vitales, son pacientes que pueden tener disautonomías, y la forma de diagnosticar una disautonomía no es solamente con síntomas, sino con la detección de los signos vitales y de la presión arterial sistólica. Este es el video de una urodinamia. Si puedes por favor adelantarlo un poquito. Este es el registro actual de la urodinamia, en donde tenemos la presión vesical, la presión abdominal y sobre todo el registro electromiográfico en vivo. Y en la medida que vayamos haciendo este estudio, nosotros vamos poniendo, vamos detectando las alteraciones que vamos viendo, si es que hay alguna. Este es un estudio urodinamico en donde vamos viendo algunas alteraciones en las presiones, pero además en la medida que vamos nosotros haciendo este estudio, vamos tomando fotos, perdónenme el atrevimiento, en realidad son radiografías para ver la morfología de la vejiga, buscando si hay divertículos, buscando si hay trabeculaciones, buscando si hay reflujo vesicureteral. Adelántalo un poquito más, pero sobre todo el registro electromiográfico, que es el comportamiento básico y es esa coordinación que nosotros queremos tener con los pacientes. Y ya llegamos a un momento en el que le damos el permiso para orinar, y fíjense ustedes en la electromiografía donde hay una relajación de ese esfínter que eventualmente en algún momento vuelve otra vez a contraerse y provoca esos episodios de disinergia vésico-esfinteriana que ponen en peligro la función de los pacientes. Pero la importancia no es solamente esto, y es el compromiso que tenemos nosotros desde el Departamento de Urología, sino también el registro en una base de datos para que eventualmente podamos aportar a la ciencia, y específicamente datos locales que nosotros nos basamos o en datos europeos o en datos americanos, que probablemente el comportamiento de nuestros pacientes pueda ser completamente diferente. Ya enfocándonos en el tratamiento pues hay unas líneas de tratamiento clarísimo, y esas líneas tenemos que cumplirlas idealmente. Y hay unas líneas de primera línea, un tratamiento de primera línea, que son terapias de rehabilitación del suelo pélvico, que ya tuvimos una charla o la vamos a tener, corrígeme, de rehabilitación o de terapias de primera línea fundamental. Pero lo que en realidad nos hizo el cambio de estos manejos en la fase del almacenamiento es el advenimiento de estas moléculas, de los antimuscarínicos. Y no solamente tenemos antimuscarínicos, sino que tenemos también otro tipo de medicamentos que son los beta-3 agonistas. Los antimuscarínicos son la oxibutinina, la tolterodina, la solifenacina, la darifenacina, eso es lo que tenemos aquí en Colombia, y los beta-3 agonistas específicamente es el mirabegrón, único que tenemos en Colombia. Pero ¿cómo actúan estos? Entonces, uno, que son los antimuscarínicos o los muscarínicos, que se pegan al receptor de la acetilcolina y esto genera una contracción de la vejiga, y los agonistas beta lo que generan es una relajación de la vejiga. Por lo tanto, cuando damos antimuscarínicos previene que haya esa contracción involuntaria, indebida,
y eventualmente con presiones muy elevadas de la vejiga que nos vaya a poner en peligro la función del tracto urinario, o el otro medicamento o el otro grupo de medicamentos que nos favorece a que la vejiga se relaje y por tanto manejemos unas presiones disminuidas de la vejiga. Y cuando estas terapias de primera y de segunda línea fallan, hemos de actuar con otras indicaciones o hemos de favorecer o indicarle o recomendarle al paciente otro tipo de tratamientos. El Botox, y hablo específicamente de Botox, no por promocionar la marca en absoluto, sino porque es la molécula que tiene la mayor cantidad de estudios y es lo que debemos hacer. En principio sí que es cierto que hay otras toxinas botulínicas que van teniendo algo de literatura, pero no tanto como tiene el Botox y la neuromodulación, que son terapias de tercera línea. La toxina botulínica no es una molécula nueva y es una molécula que que su primer artículo fue publicado en el 2000 y esto es un grupo de Suiza en Zúrich, donde tuve la oportunidad de estar el año pasado durante un tiempo prolongado y donde aprendí muchísimo, y es una terapia que cambió completamente el tratamiento y sobre todo la mejoría, la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Así que esto no es nuevo, esto es viejo. ¿Y cómo se aplica la toxina botulínica? Miremos, o el Botox en realidad, tenemos dos tipos de presentaciones, de 100 y de 200, específicamente en pacientes neurógenos, en la gran mayoría de ellos utilizamos toxina botulínica de 200 unidades y lo aplicamos con inyecciones intravesicales, entonces vejiga, esta es la uretra, ingresamos con un cistoscopio, es decir, una cámara transuretral, ubicamos la vejiga. Yo, por ejemplo, lo que hago es respetar el trígono, es decir, los meatos ureterales están acá y el trígono es ese triángulo que se genera entre los dos meatos y el cuello de la vejiga. Respeto el trígono y aplico las 20 inyecciones intradetrusor, y es importante esto, no profundizarse mucho porque las vamos a poner en la serosa y lo que queremos que actúe en realidad es en el músculo, pero sí que es cierto que hay otro grupo de doctores que las ponen submucosos, pero eso tiene una explicación y es que esa aplicación submucosa se transmite o se diluye hacia el músculo y puede provocar esa parálisis del músculo, que es lo que nosotros queremos, que no se contraiga y que no tenga unas presiones elevadas, sino que al revés se relaje completamente. O la neuromodulación, que la neuromodulación tenemos muchas variables. Esta es una foto en donde se está haciendo, apenas se está recolectando datos, esto es una modulación o una neuromodulación periférica, esto es el pene y lo que se pone es alrededor del pene para hacer una estimulación del pudendo. Recuerden ustedes que el pudendo nace de las raíces S2, S3 y S4 y es aquí donde necesitamos modular para evitar esas contracciones involuntarias de la vejiga, terapia que también se puede hacer a través del nervio tibial con unas indicaciones completamente claras y unos registros de tratamiento muy claros y muy establecidos, y además estos dos se pueden hacer en casa. O la neuromodulación sacra, que es la aplicación de un electrodo directamente en los orificios S3, en donde vamos a modular, perdón la redundancia, esa respuesta anómala. Esto es un procedimiento que lo estamos haciendo con mucha regularidad, lo hacemos en salas de cirugía y en clínicas urológicas, en donde nuestra idea, y si me creen, esta es la pelvis y este es el sacro, y la idea es poner ese electrodo que tiene 4 polos a nivel del orificio S3 con esta disposición, y en donde modula muchas veces la respuesta de estos pacientes. Esto es un tratamiento que quiero dejar claro que no es para todo el mundo, cuya información en la literatura por ahora está muy escueta. Sí que es cierto que hay gran información para un tipo específico de pacientes, sobre todo enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y otro tipo de alteraciones neurológicas. Tenemos cierto temor de implementarlo en pacientes lesionados medulares, pero es básicamente porque no tenemos mucha literatura, pero es un procedimiento ambulatorio y que funciona, y funciona tanto que a mí, por ejemplo, muchas veces me sorprende ese adecuado funcionamiento. Y esto lo que hacemos es lo dejamos en el glúteo, dejamos este generador que es muy pequeño, es más o menos así de grande, que hacemos un bolsillo dentro del glúteo y ahí lo escondemos como lo vemos en esta fotografía. Funciona y funciona muy bien.
Y a lo que no queremos llegar, pero es impajaritable que eventualmente vaya a ocurrir, es la ampliación vesical o la cistoplastia, en donde agarramos un trozo de intestino, el que ustedes quieran, y se lo pegamos a la vejiga para que tenga mucha más capacidad. Y aquí básicamente lo que estamos tratando es la fase del almacenamiento. ¿Para qué? Perdón que sea tan insistente, pero es fundamental que sepamos para manejar adecuadas presiones dentro de la vejiga. Eso es el tratamiento que tenemos durante la fase del almacenamiento. Pero recuerden que el ciclo miccional incluye también la fase del vaciado. Y esos pacientes neurológicos, muchos de ellos no pueden orinar. Y entonces, a raíz de el no poder orinar o no tener una eficiencia adecuada en el vaciado de la vejiga, es que se empezó a implementar atrás, en 1946, con algunas modificaciones en el 77 del cateterismo. Y el cateterismo, esto es todo lo que nosotros podemos hacer. Antiguamente todos se trataban con un cateterismo estéril. El cateterismo estéril es bueno, pero genera muchos costos, pero a lo que estamos migrando es a un cateterismo limpio, en donde ya lo único que necesitamos es el lavado de manos de una manera adecuada y sobre todo con el advenimiento de algunas sondas especiales en donde podemos utilizar la técnica sin tocar, es decir, no se manipula, no se toca la sonda y por tanto la contaminación o la infección urinaria es mucho menor. Estas son todas las indicaciones del cateterismo intermitente, pero básicamente para que entendamos es aquel paciente o que no puede orinar o que no evacúa esa vejiga de una manera eficaz. Pero también, como hay indicaciones, hay unas contraindicaciones, es decir, el cateterismo no es para todo el mundo y hay que elegirlo específicamente, incluso en algunos pacientes que levantan la mano y dicen, oiga, yo no puedo. Aquí tenemos mucha importancia y yo sé que ya ha sido muy repetitivo, pero es muy importante aquí la participación de enfermería para siempre estimular, convencerlos, apoyarlos en todo momento. Todo paciente puede, niños pequeños, señoras adultas, 80 y pico de años, obesas, todos pueden, es cuestión de dedicarle un poco de tiempo y de enseñarles, pero todos pueden y es aquí la educación donde es fundamental. Y son varias las sondas que tenemos, no es una sola, sondas pequeñas. Fíjense ustedes el tamaño de este, no sé, no lo manejo yo completamente, excúsenme si estoy utilizando la palabra incorrecta, labial o colorete, lo que ustedes digan, pero ese es el tamaño que yo quiero. Son sondas que son mucho más pequeñas, más rígidas, o sondas que vienen empaquetadas para hacer la técnica sin tocar o con un recubrimiento alrededor de la sonda para ir introduciendo esa sonda sin tocar la sonda como tal, o las sondas que tienen incluidas una bolsa en esa misma sonda para recolectar la orina y que haya menos desastre en el vaciado de la orina. Pero es importante que los cateterismos fallan. Y cuando fallan los cateterismos hemos de reevaluar y estas son las condiciones en las cuales venga usted, por favor, señor paciente, si usted se hace el autocateterismo, yo quiero ver usted cómo se está haciendo el cateterismo para revisar y para retroalimentar eso, o si es un tercero, un ayudante, venga pues que yo quiero ver cómo está haciendo usted el cateterismo precisamente para retomar esos conceptos básicos, pero que son fundamentales. No es solamente la videourodinamia y el estudio funcional que es fundamental, pero también hemos de estar siguiendo a los pacientes con cistoscopia. Son pacientes quienes van teniendo inflamaciones crónicas dentro de la vejiga, inflamaciones que a la larga nos pueden condicionar o poner en riesgo de hacer tumores de vejiga, y tumores de vejiga que los hemos de tratar de una manera pronta. Así pues que hemos de mirar al menos cada 2 años, sobre todo en pacientes quienes tienen un cateterismo crónico. A partir de los 2 años del segundo año del cateterismo hemos de empezar a hacer estos evaluaciones. Esta es una fotografía prácticamente pues clarísima en términos de una videourodinamia en donde vemos la vejiga, la morfología de la vejiga que es completamente normal, pero el reflujo de orina a los 2 uréteres, y lo que no queremos es que llegamos a estas instancias tan desastrosas y catastróficas con una dilatación completa de todos los uréteres y de los riñones, y seguramente con la necesidad de unas sondas de nefrostomía y necesidad de diálisis, que eso no queremos llegar allá. La ecografía es otra de las cosas que hemos nosotros de implementar en todo paciente en el seguimiento, no solamente la ecografía, sino la creatinina en busca de ¿qué? De hidronefrosis, quiere decir que las cosas no van bien.
Y esto, como yo mencioné previamente, pues yo me puse la camiseta, pero en realidad somos un grupo de urólogos que estamos preparados para hacerlo. Conocen ustedes a varios de ellos, la doctora Cristina, que ustedes ya la conocieron, que nos está apoyando en pediatría para esos pacientes que el abordaje es un poco diferente, que estamos preparados y tenemos una certificación de la Sociedad Internacional de Continencia para poder tratar estos pacientes, que eventualmente quisiéramos tener nuestra unidad de neurourología acompañado con los neurólogos, pero no solamente de los neurólogos, sino de un equipo completo. Como lo mencioné previamente, esto no es uno solo no hace nada, es la ayuda de absolutamente todo un equipo, y quiero resaltar una vez más la gran función que tienen desde el grupo de enfermería para que estos pacientes vayan por un camino correcto, es decir, unir fuerzas para que podamos llegar a un bien no solamente del paciente, sino de las familias. Muchas gracias.